En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hay muchas cosas que comentar acerca de este evangelio tan interesante y tan profundo de nuestro Señor Jesucristo. Le llamaría el evangelio del discernimiento de espíritus, porque todo él es una obra maestra propio de un maestro como lo es nuestro Señor Jesucristo. Y al ser una obra maestra, pues necesariamente está dirigida no a él, sino directamente a nosotros. Es tan profundo todo lo que dice que analizar cada una de las palabras nos llevaría mucho tiempo. Primera advertencia que él nos hace es esa de los lobos con piel de oveja, o más bien también en otra ocasión. En este momento nos trata de los falsos profetas que vendrán a nosotros vestidos con pieles de oveja, mas por dentro dice son lobos rapaces. Y luego nos da la solución para poderlos distinguir, en donde él nos pide que agucemos nuestro entendimiento. El entendimiento es un don del Espíritu Santo, un don que nosotros debemos pedir para discernir el error de la verdad. Y nos es muy necesario en estos tiempos. Si bien ignoramos la doctrina, sin embargo, para el entendimiento es muy importante el sentido común, que en los animales irracionales es el primero, dado que ellos no tienen inteligencia, no tienen entendimiento. Entonces se rigen por el sentido común. Mas en nosotros, que somos racionales, el sentido común es el que menos tenemos. Sin embargo, gracias a él, aunque se manifieste muy poco en nosotros, nos podemos dar cuenta si obramos rectamente de las desviaciones y de la confusión y de todo lo que estamos padeciendo en estos días. No hacer caso a lo que dice nuestro Señor es como ir directamente hacia aquello que puede perjudicar nuestras almas. Y la primera cosa que dice él es que en la actualidad hay más lobos rapaces o más falsos profetas que en la antigüedad. Cuando gozábamos de la verdadera Iglesia católica, no había necesidad tan urgente de aplicar estos
dos elementos de discernimiento de espíritus. Porque la invasión de estos lobos rapaces o falsos profetas era mínima. Mas ahora es al revés. Hoy abundan. Y aún eso también va para nosotros mismos. No solamente para que discernamos dónde está el error y dónde está la verdad, sino también para que nosotros nos reflejemos en ese espejo que Dios nos pone en este día. Y lo primero que Él nos dice, que un árbol bueno dará siempre frutos buenos, un árbol malo dará siempre frutos malos. Refiriéndose Él a las cosas espirituales, porque lo hace por medio de ejemplos, pero en realidad el fondo de todo esto es precisamente la vida espiritual, de lo que debemos evitar y de lo que debemos abrazar. Entonces, Él dice, nunca un árbol malo dará frutos buenos, ni un árbol malo dará frutos malos. Perdón, un árbol bueno dará frutos malos. Podría decir, hacen falta los ejemplos para ilustrar lo que nuestro Señor está diciendo. Y los ejemplos, espero elegir los mejores, cuando menos dos, que les clarifique muy bien lo que Dios nuestro Señor quiere decir. Por ahí me puedo equivocar. Pero, por ejemplo, la misa modernista, o que ya ustedes conocen, ¿puede acaso dar frutos buenos si ella desde el inicio empezó a dar frutos malos? ¿Puede uno encontrar en ella lo que necesita el alma todos los días? Si nos ponemos a meditar en ello, comprenderemos que esta misa fue hecha no solamente por Bugnini, sino también por 6 pastores protestantes, por donde ya ahí directamente vemos que el árbol malo fue creciendo. Y la otra, la contraria a ella, la misa de siempre, instituida por nuestro Señor Jesucristo allá el Jueves Santo. ¿Puede acaso esa misa dar frutos malos? En sí misma, y aquí hago una distinción, en sí misma nunca va a dar frutos malos. ¿Por qué? Porque tiene la infalibilidad de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y Él es la bondad en sí misma. Entonces no puede Él contradecirse a sí mismo. No puede Él producir con esta Santa Misa frutos malos y frutos buenos,
porque sería entonces hablar de las imperfecciones divinas. Y las imperfecciones divinas son inaceptables cuando se trata de nuestro Señor Jesucristo directamente. Entonces queda claro en ese aspecto por qué no puede la misa de siempre dar frutos malos. Pero hay una distinción muy sutil en esto. Entonces, cuando un sacerdote celebra una misa negra, no está ahí produciendo frutos malos, porque esa misa va a ser utilizada para un sacrilegio. Y diría, el fruto en sí mismo es bueno, pero el uso que se le da al fruto es pésimo, es pecado, es sacrilegio, es profanación, es todo lo que ustedes pueden imaginar de lo más horrible que se le puede hacer a nuestro Señor Jesucristo. La bondad está en la esencia de nuestro Señor Jesucristo, no en el uso que le den después los sacerdotes. Y ahí están las distinciones claras de lo que habla nuestro Señor acerca de estos dos árboles. Pero también puede suceder que quien diga la misa de siempre esté infringiendo algo que va en contra de nuestro Señor. Y puede hacer que este sacramento, si bien no es totalmente malo, ni es totalmente bueno, sea un fruto magro. Y ustedes saben que los frutos magros siempre causan indigestión al estómago. En sentido espiritual, causan una disminución en las gracias que Dios concede a las almas. De ellos también uno debe cuidarse. No cualquier fruto en la actualidad es bueno. Tienen ustedes el don de entendimiento con el cual pueden discernir. Dios les da esa capacidad para discernir dónde se producen buenos frutos, dónde se producen malos frutos, dónde se producen frutos magros. No quiero dar ejemplos, no quiero abrir polémicas con nadie, pero basta con lo que he dicho. Y si he de decir algo, he de decir que quienes, por desgracia, aceptan o coquetean con el árbol malo, con el árbol con el cual no se debe ni siquiera hablar, y no es una cuestión mía, es una cuestión de San Juan Apóstol, cuando él dice, con los herejes no, ni siquiera, dice él, ni siquiera hay que saludarlos. Monseñor Lefebvre dijo, no puede haber contubernio
entre la verdad y el error. No puede haber contubernio. Creo que palabras más fuertes que esa no pueden existir. Y si uno las utiliza, ya estaría saliendo de la dignidad del mismo sacerdote. Aquí yo no las dije. Las dijo un arzobispo de ustedes ya conocido. No puede haber contubernio. Y en donde existe la duda, tampoco nos podemos arriesgar. Porque puede eso ir en detrimento de nuestra vida espiritual. Y no hay nada más grande ni más precioso para nuestro Señor que precisamente la vida de nuestra alma y la relación de nuestra alma con Dios nuestro Señor. De ahí nace entonces que también nosotros, dejando de lado todo aquello que ya hemos dicho, podemos también producir frutos malos. Y prueba de ello son los pecados. Pero que gracias al sacramento de la penitencia, al sacramento de la Eucaristía, a los sacramentos en sí mismos, a la confirmación y todos ellos, cortamos todas esas cosas que dañan nuestra alma, todos esos sarmientos malos que no hacen a la vid y que matan a la vid. Entonces, al juntarlos, todos ellos, dice nuestro Señor, serán arrojados al fuego. En el caso de los pecados perdonados, dice nuestro Señor, dame tus pecados, que yo los echaré al fondo del mar. Una vez que hemos recuperado la gracia de nuestro Señor, somos capaces entonces de producir frutos buenos porque estamos acordes con la gracia de nuestro Señor. Pero viene otro detalle. Y dice Él, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Los protestantes, los herejes y todo el que de vez en cuando dice, ay Señor, pero es católico y no practica la religión, es católico por el solo hecho de haber sido bautizado, entonces también incurre en esto que dice, no todos el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces, ¿cuáles entran? Sino todos aquellos que cumplen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Se pone Él como ejemplo primeramente. Yo, dice Él en otros lados, no hago sino la voluntad de mi Padre. No obro por mí mismo, dice en otro lado, sino que hago lo que yo he oído hablar a mi Padre. Con sobrada razón tiene ahora la autoridad para decirnos, no todo el que dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hagamos un examen de conciencia. Entremos en nosotros mismos y veamos si todo lo que pensamos, lo que actuamos, lo que hacemos, está en correspondencia con la voluntad del Padre Eterno. ¿O queremos acaso jugar con Dios? ¿Queremos hacerle ver a Él que estamos haciendo su voluntad y torcer todos los argumentos y todas las cosas para decir, mira, Señor, aquí está, estoy cumpliendo con tu voluntad, pero ¿y quiénes son? Por favor. Dios nos conoce de
desde los pies hasta el último cabello de nuestra cabeza. Somos para Él libros abiertos. No podemos mentirle. No podemos disfrazar. No podemos convencerlo de que lo que obramos es lo correcto y lo que Él aconseja no es correcto. ¿No sería acaso una grandísima soberbia de parte nuestra tratar de forzar los argumentos delante de Dios y presentarlos como pues son buenos? Erramos. Erramos horriblemente. Y no entramos. Y somos como aquellas 5 necias vírgenes. Que por tratar de tergiversar los argumentos y tratar de convencer a Dios de que lo nuestro es correcto y lo de Él no es correcto, cierra las puertas. Llegamos y tocamos. Señor, Señor, ábrenos. ¿Y qué nos dice el Evangelio? ¿O qué nos dicen las Sagradas Escrituras? En verdad os digo que no os conozco. Qué horrible será escuchar esa palabra el día del juicio. Con breves palabras y para no extenderme demasiado en cada una de las cosas, os he dado a entender el Evangelio de este día. Cada uno profundice en todo lo que se ha dicho. Y si no les queda todo grabado en este momento, tienen el sermón que va a ser subido para que lo vuelvan a meditar. Y si no, basta una primera, otra segunda, de tal manera que entiendan y comprendan junto con los ejemplos que he dado lo que quiere decir nuestro Señor el día de hoy. Y que con toda delicadeza expuse todo sin mencionar a nadie, sin señalar a nadie. Porque lo importante de todo esto es que el bien espiritual sea solamente para sus almas. Que el discernimiento de espíritus que enseña nuestro Señor en este día solamente sea para sus entendimientos, para sus inteligencias. No pretendo otra cosa más. Si ese propósito lo he logrado, entonces han entendido el Evangelio de este día. Y si lo aplican, mucho mejor resultados darán para vuestras almas. ¿A quién podríamos recurrir? ¿Quién nos podría auxiliar? ¿Y quién está siempre dispuesta a prestarnos esa ayuda tan necesaria para este momento? Sino la Santísima Virgen María, la que pisó con sus pies la serpiente de la cabeza de la serpiente. Y esta serpiente es la maestra de todas las herejías, la maestra de la confusión, la maestra de la discordia, de todo lo que se dice en el exorcismo cuando se exorciza a un poseso, que no es nada lo que he dicho comparado a lo que dice el ritual del exorcismo acerca del demonio. Es Nuestra Señora, la única que nos puede ayudar en este momento.
Pidámosle pues a ella que nos haga fácil de entender todo lo que hemos explicado en este momento. Ella no se niega a prestarnos su ayuda. Ella quiere que nosotros le pidamos porque quiere la salvación de nuestra alma, porque quiere que no haya confusión, quiere que no haya duda. Quiere que lleguemos a la verdad. No que tenemos la verdad, eso es erróneo, sino que lleguemos a la verdad. Y la verdad es su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Ave María Purísima. Debido a María Santísima.